La muy noble, leal y constitucional ciudad de San Fernando, enclavada en el corazón del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, al sur de Andalucía, y puente entre dos continentes, se comunica con Cádiz mediante un brazo de tierra de 8 kilómetros y con el resto de la península a través del puente Zuazo. San Fernando cuenta con estación de ferrocarril propia, autovía y autopista a 30 minutos del aeropuerto de Jerez de la Frontera. Los primeros asientos de la ciudad se remontan a la época fenicia y púnica y siguen con la romana y árabe, de los que quedan restos fehacientes. San Fernando en la Edad Media era un núcleo poblacional en torno a 3 elementos que conforman el embrión de la ciudad: el Real Carenero, primer astillero naval de la zona, el puente Zuazo de origen cartaginés o romano y el castillo de San Romualdo, ribat islámico del siglo XIII, mezcla de convento y fortaleza. En los siglos XVII y XVIII tiene lugar el auge urbano como consecuencia de la importancia estratégica y militar. Relevantes instalaciones militares se asientan en la ciudad por su importante ubicación geoestratégica. Este emplazamiento provoca la gran dimensión histórica de San Fernando, al ser el único punto geográfico donde se sostuvo la soberanía estatal española ante la invasión napoleónica. El desarrollo de un nuevo sistema político por un gobierno y unas cortes que dictaron la primera constitución de la nación española. San Fernando fue desde el 24 de septiembre de 1810 hasta el 20 de febrero de 1811 la capital del Estado y el reducto de nuestra soberanía. El papel jugado por San Fernando durante la Guerra de la Independencia a principios del siglo XIX se concreta en los edificios que fueron escenario de los actos de nacimiento y creación de la primera Constitución del Estado español, edificios monumentales que constituyen el eje de una ciudad constitucional. El ayuntamiento, la casa consistorial más grande de España y edificio civil neoclásico más importante de Andalucía, de una grandiosidad en su fachada e interiores dignas de visitar, y lugar donde se reunieron los diputados por primera vez en la mañana del 24 de septiembre de 1810. La iglesia mayor parroquial, lugar de reunión de la regencia y juramento de las primeras Cortes Generales y Extraordinarias y por tanto lugar donde empezaron a ponerse los cimientos del régimen de libertades que hoy disfrutamos. El Real Teatro de las Cortes, monumento estatal, edificio entrañable para el isleño por su significado histórico, pues como sede de las Cortes presenció la adopción de medidas tan revolucionarias para la época como son el principio de soberanía nacional, la división de poderes o la libertad de imprenta. La Compañía de María, convento de enseñanza que alojó al Consejo de Regencia del Reino, sede del Gobierno de la Nación. Y finalmente, la iglesia conventual de Nuestra Señora del Carmen, el edificio religioso más antiguo de la ciudad y al que retornaron las Cortes a finales de 1813. A lo largo del siglo XIX, y ya declarada oficialmente ciudad por el papel jugado por los isleños frente a las tropas francesas, la historia de San Fernando continúa avanzando ligada a la Armada Española y el sector naval. Es básica la relación de la ciudad con la Marina desde que es elegida en 1768 sede del Departamento Marítimo, dada su ubicación estratégica. Todo lo cual deja huella en la arquitectura y patrimonio de la ciudad mediante la singularidad de gran cantidad de edificios. El Arsenal de la Carraca, que desde el siglo XVII construye, mantiene y aprovisiona a la fuerza naval y que fue concebido como un conjunto arquitectónico y urbanístico que aún conserva algunas de sus construcciones más importantes. El Panteón de Marinos Ilustres, edificio construido a instancias de Carlos III en la denominada población de San Carlos y concebido en principio como iglesia, y en el que destacan los mausoleos de los más ilustres marinos de nuestra historia, situados en los tramos de las naves laterales. El Museo Naval de finales del siglo XVIII, el Museo Periférico del de Madrid, depositario de reliquias de nuestro patrimonio marinero y de colecciones y piezas relacionadas con la actividad naval, y el Real Instituto y Observatorio de la Armada de San Fernando, fundado en 1753, primer observatorio astronómico de España y uno de los más antiguos y prestigiosos del mundo, verdadera joya cultural y científica, con una colección de instrumentos astronómicos y una biblioteca de valor incalculable con incunables ilustrados únicos a la vista del viajero, en la institución que da la hora oficial del país, ya que hasta que se trasladó a Greenwich a principios del siglo XX, el meridiano de San Fernando fue la referencia horaria mundial.
El flamenco destaca como manifestación cultural propia de San Fernando. Sus orígenes se remontan a principios del siglo XIX y a los primeros cantaores isleños de los que se tiene constancia, Juan de Dios y María Fernández, conocida por María Borrico. Sucede una legión de artistas flamencos hasta la actualidad. Entre estos destaca sobremanera Chato de la Isla, Niña Pastori y Sara Varas, estas dos últimas máximas representantes internacionales del cante y el baile flamenco contemporáneos y fiel reflejo del arte que atesora y exporta la ciudad. En la isla hay un punto de inflexión en la historia del flamenco mundial, en la fecha del 5 de diciembre de 1950, cuando en una casa del barrio del Carmen nació José Monje Cruz, nuestro añorado camarón de la isla, leyenda universal del cante flamenco y el más grande artista que ha dado la ciudad de San Fernando. José nos dejó el 2 de julio de 1992, pero su espíritu aún corretea por entre las callejuelas de su barrio del Carmen y en la fragua de su padre, a la que acudía cuando era niño. Los ecos de su cante aún pueden escucharse por todos los rincones del mundo y especialmente en casas, calles y plazas de la isla. La mejor forma de conocer la vida de Camarón es recorrer los lugares que muestran su biografía, que también son la esencia de la isla, la Ruta de Camarón. El primer punto